jamás pudieron atraparla. Por más que la policía se esforzó por conocer al autor de aquellos crímenes, jamás pudieron conseguirlo. No solo porque cada asesinato fue cometido durante tardes de lluvia torrencial, sino porque sus prejuicios provocaron que jamás sospecharan de aquella criatura en apariencia insignificante, pero verdaderamente abominable en lo más hondo de su alma. Claro que sí. Ella era una mujer pequeña, no medía más de 1,50 m. Su aspecto era el estereotipo de niña tierna y vulnerable, que a pesar de haber cumplido 20 años, la mayoría de la gente asumía que apenas tenía 15. Su familia era pobre, disfuncional. Tal vez habrían tenido mejor suerte si su padre no hubiese tenido delirios de artista, y si su madre no hubiese aceptado tanta imbecilidad, solo porque no quería ser la única en su familia cuyo matrimonio había fracasado. Todos ellos siempre vivían tensos, bajo un estrés implacable que les arrebataba la posibilidad siquiera de conversar tranquilamente entre sí. Les molestaba cuando otro miembro de la familia estaba cerca. Cada uno anhelaba vivir solo, pero no tenían la ambición suficiente para buscar más en el mundo. Solo esperaban que los demás se fueran. Cuando ni el padre ni la madre estaban en casa, Eunice disfrutaba de sentarse a mirar televisión y fumar marihuana. A veces, el dinero no le alcanzaba y debía conformarse con limpiador de PVC. Este mundo está lleno de idiotas, y como tal, Eunice siempre se vio supeditada a su papel de pequeña que se siente ruda, como si la amargura y el odio solo pudiera brotar en el interior de las personas con más de 1,80 m de altura. La ventaja de ser pequeña de estatura fue que muchos hombres la asediaban y aceptaban de inmediato su estilo de vida, repleto de insatisfacción y drogas. Siempre escuchaba palabras como: ¿te gusta beber alcohol? ¡Wow! Eso es genial en una chica. Reitero, el mundo está repleto de idiotas. Solo un imbécil de primera categoría consideraría la depresión como signo de ser único y especial. Y habría que ser todavía más estúpido para creer que así se disfruta la vida. Pero la realidad era que a muchos les gustaba, porque creían que se conformaría con ellos, sin importar lo feos o pobres que fueran. Daba igual. De ese modo conseguía que sus novios pagaran por cerveza y marihuana. Eso era bastante satisfactorio. En cuanto uno se volvía incapaz de pagar, los problemas comenzaban, y así la relación terminaba. Sus padres decían sacrificarse por ella solo por darle un poco de mala comida y un techo para resguardarse. Pero lo cierto es que con eso nadie puede llegar lejos. Sin supervisión cualquiera pierde el camino, y así Eunice lo había perdido. Cuando cumplió 18 años, sus padres la desalojaron. No había podido terminar la preparatoria y pasaba todo el día drogándose sin entrar a clases. Ahora debería arreglárselas por sí misma. Al principio, convenció a un chico de vivir juntos, trabajando en restaurantes de comida rápida y pagando el alquiler en un edificio cercano al aeropuerto. Pero ninguno de ellos tenía la disciplina suficiente para mantener ese ritmo de vida, y pronto el chico decidió volver con sus padres. Pero ellos no la aceptaron a ella. Finalmente encontró un sitio perfecto en un puente vial, que con mucho esfuerzo logró adecuar como casa. Aquel sitio apestaba a humedad, moho, y había musgo y caracoles por todos lados, además de ratas y arañas. Los primeros días se asustaba al borde del pánico cuando sentía que algo caminaba por su brazo o incluso en su cara. Con el tiempo se acostumbró a que las arañas hicieran eso. Debía dormir en el piso, sobre su ropa sucia, y siempre miraba con nostalgia a los estudiantes que caminaban cerca. La desesperación la orilló a la delincuencia, y en un parque golpeó a un niño con una piedra en la cabeza y robó su bicicleta. Sabía que alguien con su descripción era muy fácil de rastrear: cabello largo y enmarañado, ropa andrajosa, y además, con la bicicleta recién robada, seguramente la atraparía. Sería tonto pasear con el botín entre las manos. Fue por ello que con una pequeña navaja se cortó el cabello y optó por pasear con esa bicicleta solo cuando lloviera. Nadie vigilaba las calles cuando llovía.
Las calles prácticamente estaban desiertas. Era una especie de toque de queda natural. Fue de ese modo que Eunice decidió salir las tardes de marzo y abril con su vehículo robado, paseando tranquilamente como si fuese una chica normal. Pasear en bicicleta bajo la lluvia la hacía sentir verdaderamente libre. Se mojaba cuanto quería y podía cantar, maldecir y reírse sin temor a ser juzgada. Sin embargo, para ella se hizo evidente que sus incursiones callejeras solo la hacían perder tiempo. Su libertad terminaba cuando debía conseguir comida o algo más para abrigarse en las noches. En una de sus tantas vueltas durante la lluvia, notó que ya había oscurecido. Salió 2 horas más tarde que lo habitual y sintió que aquello le daba cierto matiz de aventura. Pero cuando iba por una calle donde solo había fábricas, se percató de que allí todo estaba a oscuras. No había gente ni luz pública. En verdad era un panorama lóbrego. En eso vio que un hombre caminaba bajo la lluvia. El cielo se estaba cayendo y ese sujeto ya estaba resignado a mojarse. Se notaba que toda su ropa estaba empapada. ¿Qué pasaría si lo golpeaba con una piedra y robaba todos los objetos de valor que trajera consigo? Seguro que nadie vigilaba las calles. El estruendo de la lluvia y los truenos facilitaban la ocasión. Cuando la gente camina bajo la lluvia, difícilmente se fija en su alrededor. Es como si dedicaran ese espacio para la introspección. Miran hacia abajo para evitar que las gotas caigan sobre sus ojos y siguen su camino con pasos regulares. El ruido de las gotas golpeando los toldos de los automóviles, los árboles, los techos de las casas y el asfalto. Nadie escucha si alguien lo está siguiendo a tan solo un par de metros. Así pues, Eunice lo siguió despacio con su bicicleta, mirando a su alrededor para ver si alguna piedra estaba en el piso. Finalmente la encontró, aquella prodigiosa basura que se desprendió de la acera. Bastaría con golpear a ese hombre en un costado de la cabeza para que cayera. Era suficiente con aturdirlo para continuar golpeándolo hasta que se desmayara. Eunice lo acechó como una leona a su presa. Cuando finalmente se decidió, tomó con ambas manos la piedra y asestó un tremendo golpe en el cráneo de aquel tipo, que simplemente se desplomó en el piso sin resistencia. Eunice lo registró. Consiguió un teléfono y una tarjeta para el metro. En realidad, no traía mucho consigo, pero en la muñeca llevaba un reloj de buena marca, el cual pudo vender a buen precio a un comerciante que vendía artículos robados en un mercado ambulante. A partir de aquel exitoso robo, Eunice dedicó varias de sus tardes a noquear gente que caminaba bajo la lluvia, y eventualmente convirtió eso en un trabajo sistemático. Planeaba rutas y calculaba el tiempo que debería detenerse para evitar que los policías la detuvieran. Al no tener un hogar propiamente dicho, ella comenzó a buscar otros sitios en los cuales pudiera alojarse temporalmente, y de ese modo logró recorrer la ciudad durante la temporada de lluvias, obteniendo ropa y dinero. Cuando las lluvias cesaron, ella comprendió que se había terminado su suerte. Comenzó a rondar por los parques de la ciudad y convencía a algún niño que se había escapado de la vigilancia de sus padres y lo llevaba a su refugio para jugar. Para evitar que reconocieran a la niña o al niño perdido, ella les daba una sudadera de color negro para que lo usaran como capa, pero ellos jamás se divertían. En cuanto ponían un pie en la lúgubre caverna, ella los golpeaba con una piedra en la cabeza hasta que quedaba completamente machacada. Dado que no había dinero ni otros artículos que valiera la pena sustraer de un niño, Eunice optó por la opción más viable: rebanar la carne de sus víctimas y devorarla asada, calentada con un poco de aceite en una sartén sobre un bote en llamas. ¿Para qué conseguir dinero si se puede simplemente cazar y comer a gusto? Un niño, a pesar de ser pequeño, es bastante carne para que una sola persona se la coma antes de que se pudra. Pero Eunice tenía la ayuda de las ratas y algunos perros callejeros que se acercaban. Todos ellos se volvieron su familia temporal
pues no podía permanecer en ningún lugar por más de una semana. Ella era fascinante, la más pequeña, la de apariencia vulnerable y frágil. Siempre quedará impune.